Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. El día de hoy, Nayeli nos va a platicar sobre Leonardo da Vinci. Y no es que nos va a explicar quién es Leonardo da Vinci, porque pues todos sabemos quién es Leonardo da Vinci. Más bien nos va a platicar sobre, pues a ver si se merece su fama, a ver si realmente era tan buen artista como era y polímata. Y yo me voy a adelantar a decir que sí se lo merece. Pero Okay. vamos a ver qué es lo que nos dice Nayeli y a ver si no me logra hacer cambiar de opinión. Y yo creo que sí se lo merece porque para mí Leonardo da Vinci está como que en un estatus como que top 10 de la humanidad, en la historia de la humanidad, ¿no? Porque creo que es muy difícil encontrar personas en la historia que puedan decir que fueron arquitectos, escultores, pintores, bla, 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 bla. No, todos tenemos algún amigo en Instagram que en su bio dice que es como 16 carreras diferentes, pero pues sabemos que no las llevan a un nivel alto y creo que Leonardo da Y que el Vinci, que mucho abarca, poco aprieta. exacto, o sea, es como que pues si haces todo eso no eres bueno en nada, ¿no? Pero Leonardo da Vinci creo que era bueno en todo, o sea, probablemente era el mejor del mundo en todo lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces por eso yo lo tengo como que en un estatus legendario y creo que va a ser difícil que me hagas cambiar de opinión y no sé si esa es la intención, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Ok. qué resulta. Sí, mira, como mencionas, todo el mundo sabe quién es Leonardo da Vinci, todo el mundo sabe que era un genio para un montón de cosas, que era un ingeniero, que era un arquitecto, que era un matemático, que era un músico, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué tan bueno como artista en sí era? O sea, analizando su arte, ¿qué tan bueno era? ¿Sí? Pues me voy a abstener de dar mi opinión hasta el final. Para que Ok. podamos analizar un poco más objetivamente prácticamente toda la vida que fue de Pero Leonardo da Vinci. entonces, ¿tú sí opinas que Leonardo, o sea, que sí es justo decir que era un genio, como que como ser humano era un genio, Oh, pero claro que sí. solamente tienes como que tus reservas cuando se refiere a lo del arte, ¿no? Y me imagino que algo que tal vez me estoy adelantando, pero algo de lo que vas a mencionar era que muchas de las obras de Leonardo no estamos 100% seguros que las pintó él, ¿no? Esa puede ser una razón, pero um, sí, o sea, yo creo que es un tema más, o sea, más complicado que eso. Sí, al final vamos a compartir mi opinión y tu opinión, porque pues no creo que nadie te pueda decir concretamente o que tenga siquiera bases como para juzgar si alguien es el mejor o no en el Es, arte. O sea, es no, muy no difícil. existe algo como que objetivo para medirlo, pero hay muchas teorías, hay muchas opiniones contrastantes. Entonces vamos a explorar un poquito de lo que es esto, ¿sí? Incluso en los deportes, que sí tenemos estadísticas y quién ganó más y todo eso, incluso en los deportes es difícil decir quién fue el mejor de la historia, pues en el arte pues es 100% subjetivo, ¿no? Digo, tal vez podrías decir quién es el mejor, el que vendió la obra más cara, pero pues eso realmente no te va a decir quién es el mejor artista, ¿no? Entonces, Exacto, algo sí que te hemos entiendo. aprendido en los diferentes episodios es que no necesariamente lo que se vende es lo mejor. Ujú. Entonces, bueno, podemos explorar un poco más después. Pero para Ok, empezar, vamos a hablar sobre algunos detalles que hacían a Leonardo da Vinci una persona curiosa, ¿sí? ok. Probablemente tú ya sepas varias de las cosas que estoy por mencionar porque yo sé que tú me ayudas a editar los diferentes materiales, pero vamos a compartir un poquito sobre la vida de Leonardo da Vinci en caso de que alguien haya nacido abajo una piedra y no sepa quién es. No, no es la tortuga ninja nada más. No, no Era la alguien tortura que sí ninja. vivió y era un genio y Pues legendario. prácticamente Leonardo da Vinci era una persona, un niño, que nació en Italia, en lo que pues, ahora es Italia, en un pueblecito cerca de Florencia. Sí, o sea, nació en el periodo que se considera el Renacimiento, que fue prácticamente de los 1400 a los 1600, y él nació en el 1452. Entonces, no sé, en los inicios, digamos, del siglo del Renacimiento. Leonardo da Vinci nació en un pueblito que se llamaba Vinci,
Entonces su apellido no era Vinci, sino que simplemente como él era un hijo bastardo, o sea que sus papás no estaban casados, no tuvo ningún apellido de familia y era como que Leonardo. Después cuando él se fue a estudiar a Florencia, que era como que digamos la ciudad más grande del lugar, lejos del pueblito donde él, eh, cerca del pueblito donde él nació, para distinguirlo entre otros Leonardos, simplemente era el Leonardo que venía de Vinci. Entonces Leonardo da Vinci es como se conoce hoy en día, ¿no? Sí, Eh, algo que quiero agregar ahí que creo que mencionaste por encima, pero que como es que tú decías lo que ahora es Italia, ¿no? Porque yo aprendí de ti algo que me pareció muy interesante, que yo creo que como que si no nos lo dice, no lo tenemos en mente, que es que, tal vez me estoy equivocando, pero según yo sí me dijiste eso, que Italia como país tiene menos tiempo que México. O sí, sea, antes, en la época del Renacimiento, Italia era un conjunto de naciones, o sea, incluso se metían en guerras entre ellos, ¿no? Y andaban peleándose como todos los humanos, ¿no? Que por idiotas nos andamos peleando por estupideces y por recursos. Pero bueno, pues era en Venecia y eso era una nación, ¿no? Y Milán era otra nación y Roma, digo, tal vez estoy regándola, ¿no? Pero a mí se me hace interesante que Italia tiene menos tiempo de ser un país que México. O sea, y se me hace interesante porque tú piensas como que no, pues los italianos son pues hicieron el Renacimiento, hicieron todo eso y te los imaginas como que un país completo, pero no, hasta hace poco son sí, una en nación. realidad el Renacimiento como tal, como un movimiento artístico, nació en lo que era la República de Florencia, que es hoy la ciudad de Florencia y sus alrededores. Entonces, eso en un tiempo era como una ciudad-estado que está gobernada por sus propios, no sé cuál es el término, sus propios líderes, sus propios reyes, no es rey la palabra porque este, Feudales o algo así, ¿no? eh, eran pues la familia Duques, de los Medici, ¿sí? los Entonces, millonarios. Leonardo da Vinci nació en este pueblito cerquita de Florencia que se llama Vinci. Ujú. Yo tuve la oportunidad de visitarlo, la verdad es que no tiene nada especial, excepto que Leonardo da Vinci nació ahí. Es un Es un pueblo pueblito bicicletero. cualquiera se confunde entre los tantos que tiene la Toscana, del estado, digamos, de la región donde está Florencia, ¿sí? Y justamente porque Leonardo da Vinci fue un niño bastardo, por esto él no se le obligó, digamos, o su papá no estuvo obligado a que convirtiera en su hijo en su propia profesión. Por ejemplo, antes, si tú nacías hijo de panadero, pues tú te hacías panadero y tus papás heredaban su panadería. Sí, su papá era un notario, era una persona, digamos, de dinero, pero como no era su hijo legítimo, no lo obligó a que fuera el notario, porque si no, en vez de tener a Leonardo da Vinci, hubiéramos tenido un señor notario. Ujú. Este, y también justamente por esto, Leonardo da Vinci no tuvo una educación como que de los niños nobles o los niños ricos, simplemente tuvo educación súper básica, o sea, aprendió a escribir, aprendió lo básico de matemáticas, y ya, ¿sí? ¿Pero alguien lo apadrinó cuando era niño? ¿O quién pagó esta educación? ¿O el gobierno de Venecia? ¿O cómo está esa onda? Porque me imaginaría, naciste bastardo hace 1000 años, 500 años más bien. Pues no tienes nada de educación, pero pues al parecer sí Eh, tuvo un poco, ¿no? Bueno, se sabe que su papá no fue irresponsable, sino que aunque fuera su hijo bastardo, como quiera, sí lo reconoció, sí le cubrió su educación, Mm, sí lo crió, ok, digamos, ¿sí? ok, ok. Y después, cuando Leonardo tenía como unos 15 años, más o menos, fue que se fue a vivir a Florencia, comenzó a estudiar arte, digamos, con el pintor, digamos, más reconocido de ese tiempo, que era Andrea del Verrocchio. Era prácticamente, pues fue un golpe de suerte muy grande, ¿no? Él comenzó a estudiar arte, pero no solamente pintura y escultura y eso, sino que en esos tiempos del Renacimiento, ser artista implicaba como que dominar diferentes disciplinas, ya sea como artista, así como artesano, ¿no? Entonces, este señor, André del Verrocchio, es famoso porque aparte de enseñar pintura, enseñaba otras disciplinas como modelado, hacía ¿Qué modelado es en barro, modelado? Es lo que te voy a preguntar. modelado en barro, Modelado así como es escultura, escultura, digamos, ok. este, hacía diferentes proyectos también de carpintería, de herrería, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, Algo más que se sabe de Leonardo da Vinci. Se sabe que él era un gran amante de los animales, siempre estuvo en contra del maltrato animal y por Qué lo bueno. tanto era vegetariano, porque él Ájale. creía, él creía que comer animales hacía que, pues era una gran crueldad para los animales, entonces, bueno, creo que eso es muy obvio, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho que personas
alguien viviendo en ese tiempo se pudiera dar el lujo de decir, no sé, es que yo voy a ser vegetariana, ¿sí? Pero, Sí, como pues que en ese tiempo te aparentemente, comes lo que hay en la mesa y si no, no comes, ¿no? sí. Entonces, pues a mí me sorprende mucho esta característica de él. Y otra cosa muy interesante de él es de que todas las personas de su tiempo, y hasta él mismo, describen a Leonardo da Vinci como una persona, como un muchacho muy guapo. O sea, todos Híjole. podían notar su belleza física, su gran atractivo. De hecho, se cree que el dibujo de Hombre de Vitruvio está muy inspirado en él mismo, que es un tipo de autorretrato, y que él tenía el cabello así chino como este Hombre de Vitruvio que se ve como que, pues muy bonita, muy agradable para ver, ¿sí? Ujú. Este, Otro detalle muy Entonces era fifí porque pues su papá sí tenía algo de dinero, aunque no era reconocido, pero sí tenía acceso a recursos y aparte estaba guapo y aparte estuvo educado, ¿no? Aquí ya me estás cambiando un poco la perspectiva porque yo siempre que pensaba que era bastardo, yo me lo imaginaba como que de pobre y como que, entró a trabajar en un lugar y de repente se dieron cuenta que era un genio y de ahí salió en adelante, pero pues al parecer nunca tuvo que ser alguien que como que trabajó con su cuerpo tal vez, o sea, nunca tuvo que ser un obrero como tal. yo no diría eso, porque yo no diría que ser un artista era simplemente para los fresas o X. O sea, en ese tiempo su papá se hizo cargo de su educación, pero era su educación básica. Después, Ujú. cuando tuvo 15 años, se fue a trabajar en el taller de este artista Andrés Roque. Pero no te sabría decir qué tanto sufrió, qué tanto le fue mal. En mi opinión, pues la gente en general no vivía bien durante ese tiempo, ni los ricos ni los pobres. Sí, Pero si te pero me refieres al hecho imagino de que no que, fue esclavo, no fue un esclavo trabajando en el campo, para no, poder llevar exacto, eso es comida lo a su que casa. iba, o sea, como que me imagino que sí tienes que tener cierto estatus para poder dedicarte a ser artesano en vez de ser un campesino. Quiero Sí. pensar, no, no sé cómo era la estructura social No, en ese claro que sí, momento. porque para poder entrenar, o sea, antes de poder ser un artista tienes que entrenar muchos años. Entonces, si tú no lo haces bien, o sea, si tú no tienes talento, o sea, mucho tiempo tú te quedas sin ganar dinero, ¿sí? Y ahorita Ujú. vamos a hablar un poquito más sobre cómo funcionaban los talleres, en el mundo del Renacimiento, pero pues se sabe pues que Leonardo da Vinci empezó su carrera trabajando como aprendiz en un taller de arte. Ok, ¿Sí? ok. Eh, bueno, una última cosa que sabemos de él que también es muy interesante es que Leonardo da Vinci era zurdo y esto fue una cosa muy interesante y muy importante en su vida, porque en primer lugar, eh, toda la gente que piensa que Leonardo da Vinci escribía en códigos, simplemente no sabe es que Leonardo da Vinci era zurdo. Entonces, cuando nosotros escribimos con pluma, de, ¿qué es esto? ¿La izquierda o la derecha? Ah, Pues no espera, sé, espera, no sé si me se espera. confundí. O sea, cuando nosotros escribimos normalmente, si alguien es zurdo, pues la tinta que va escribiendo, pues la aplasta con su mano y se mancha, ¿sí? Se mancha, Entonces, sí. Leonardo da Vinci escribía, digamos, a la dirección contraria simplemente porque él era zurdo y para no manchar sus manuscritos. Sí, me imagino Entonces, que alguien artístico como él se frustraba mucho como que manchando sus manuscritos así bonitos, ¿no? Entonces por eh, eso decidió escribir al revés. sí, entonces, no, mucha gente ha dicho que son teorías y que son conspiraciones y que lo hacía así para que no roban su trabajo. No, simplemente es porque él era zurdo. Y esto lo sabemos porque de hecho, la mayoría de la información que nosotros tenemos sobre Leonardo da Vinci y muchos otros artistas del Renacimiento se lo debemos a otro artista historiador que se llama Giorgio Vasari. Y Giorgio Vasari era como que el stalker personal de toda la gente famosa y artística de su tiempo y muchas cosas que sabemos de Leonardo da Vinci lo sabemos gracias a este señor que escribió pues prácticamente la biografía de todos los artistas de su tiempo. ¿Sí? Eh, Otra cosa muy importante es de que al final de su vida, Leonardo da Vinci sufrió diferentes derrames cerebrales, lo que le hizo que su mano derecha estuviera paralizada. Y gracias a que él era zurdo, él pudo continuar con sus pinturas y con su trabajo, porque la parte de su cuerpo que, digamos, se lastimó no fue la parte dominante que él utilizaba para realizar sus tareas. ¿Sí? Ok. Eh, bueno, como tú mencionaste y como todo el mundo sabe, Leonardo da Vinci era una persona muy, digamos, tenía intereses muy variados, tenía, o sea, su paleta de habilidades era extremadamente grande, tenía muchísimos intereses en muchas cosas.
Se sabe, por ejemplo, que era un muy buen músico. Hay registros que nos cuentan que, aparte de saber mucho de la música, de la teoría musical, él inventaba diferentes instrumentos, incluyendo lo que fue como que el precursor al piano moderno que nosotros tenemos, y que también cantaba muy bien, componía sinfonías diferentes de canciones. Entonces, era muy educado y que se enseñó a sí mismo en el aspecto de la música. ¿Sí? También en la anatomía. Durante ese tiempo en el Renacimiento en Europa, todavía la gente tenía como que mucho tabú sobre los cuerpos humanos, sobre la descomposición de cadáveres, etcétera, etcétera. Pero Leonardo inspiró como que en diferentes movimientos filosóficos de otras partes del mundo, que fue una de las características más grandes del Renacimiento. Se sabe que él disectaba cadáveres humanos para poder estudiar la anatomía y tenemos varios registros y varios de sus manuscritos donde se puede ver claramente los progresos científicos que él hizo durante este tiempo. Algunas de las cosas más importantes que Leonardo da Vinci registró, no es tanto que él hubiera descubierto, sino que él tenía la habilidad artística de poderlo representar gráficamente para que quedaran récords y que la gente pudiera no simplemente verlo y entenderlo, sino como que también analizarlo de una manera gráfica y la gente pudiera eventualmente estudiarlo sin tener que disectar ellos mismos un cadáver. Algunas de Entonces estas contribuciones. entonces aquí Leonardo no fue el que estaba así, el científico que andaba diseccionando, sino que él fue como que una herramienta que ayudó a los científicos a documentar sus aprendizajes. Al principio se sabe que Leonardo da Vinci empezó, digamos, con este proyecto, se puede llamar así, de la disección de los cuerpos para mejorar sus pinturas, porque si uno sabe dónde están los músculos de los cuerpos, pues igual le puede dibujar a una persona más anatómicamente, más proporcionalmente correcta en sus pinturas. Okay. Pero después de eso sí evolucionó hacia como que una rama del interés de Leonardo, y sí se sabe que hacía este trabajo, digamos, porque quería encontrar respuestas, no tanto como para eh, planeación previa para sus pinturas. ¿Sí? Eso tal vez fue algo así como que él al principio se interesó en aprender de anatomía y se acercó con algún doctor para preguntarle y a partir de eso surgió su interés y el doctor vio que tenía talento, entonces le dijo, oye, ayúdame a dibujar estas cosas y yo te Eh, enseño más. bueno, una cosa interesante que se sabe es de que, al contrario de lo que nosotros podemos pensar, los manuscritos de Leonardo da Vinci no tuvieron prácticamente influencia en la gente de su tiempo. O sea, Okay. no fueron públicos, no surgieron para revolucionar el mundo de su tiempo. Y esto es porque o sea, los manuscritos que él hacía los hacía para sí mismo, no se hacían públicos. Se empezaron, digamos, a reproducir y a ser públicos hasta los 1800, entonces prácticamente pasaron unos 2, 3 siglos antes, o sea, después de que murió Leonardo, antes de que la gente estuviera interesada en su trabajo y tuviera la oportunidad de conocer el trabajo artístico y el trabajo anatómico que Leonardo hizo. ¿Sí? Entonces podemos decir que la fama de Leonardo da Vinci en esta área es relativamente nuevo, porque la gente de su tiempo pues igual y nunca supo lo que él estaba haciendo. ¿Sí? Ok, ok. Eh, bueno, también sabemos, por ejemplo, de Leonardo da Vinci que él era muy buen ingeniero, hacía diferentes inventos y algunos de los inventos, digamos, modernos se atribuyen a Leonardo da Vinci. Por ejemplo, el helicóptero, por ejemplo, algún tipo de máquina voladora que él usaba imitando como que las alas de los pájaros, La el metralleta, creo que tanque, las metralletas como tal es algo que él creo que los tanques de diseñó. guerra, diferentes, digamos, maquinaria militar, lo que podemos decir, diferentes poleas, diferentes herramientas que se utilizaban para la construcción. Y esto es porque durante un tiempo Leonardo da Vinci trabajó para el duque de Milán y en ese tiempo estaban en guerra con Francia, entonces él no era nada más un ingeniero, no más era un artista, sino que también era como que un ingeniero de la corte, entonces le ayudaba como que a planear muchas de las maquinarias de guerra que se usaban en estos combates, etcétera, etcétera. Eh, y también muchas personas piensan que algunas de las maquinarias que inventó no eran necesariamente para fines militares, sino que él era, durante el tiempo que estuvo trabajando en Milán, que él era una de las personas encargadas del entretenimiento de la corte y las presentaciones de los carnavales, de diferentes festivales que existían en el pueblo. Entonces,
que él hacía como que diferentes mecanismos para ayudar como una herramienta del teatro. Por ejemplo, muchas personas piensan que los planos o los trazos que él hizo para lo que hoy se piensa que es como que un helicóptero, en realidad eran como que una ayuda que iban a ayudar, una herramienta que iba a ayudar a que las personas del teatro pudieran salir, digamos, y dar vueltas con sus vestidos y con sus faldas para las obras de teatro. ¿Sí? O sea, él Entonces, inventó el helicóptero no con una intención de transportar gente, sino como que de levantarlos para para los entretenimiento. shows. Sí. Ya. Bueno, pero hay Entonces, otras cosas que claramente no fueron para el teatro, ¿no? Pues esas claro, metralletas y aquí en Wikipedia estoy viendo unas máquinas que como que trae un caballo y una cosa que va girando, que es como que para descuartizar gente, y dices, pues eso claramente no era para entretenimiento. exacto. Entonces, yo digo que no importa el propósito o la razón por la cual Leonardo da Vinci haya construido estas máquinas, si sus inventos se pueden implementar, digamos, en diferentes campos, no le resta ningún valor el hecho de que lo haya hecho para el teatro, o que lo haya hecho para la guerra, o que lo haya hecho para lo que sea. Lo importante es que Sí, era un genio y una persona muy inteligente. Entonces, yo creo que esto es algo y que nadie guapa, puede cuestionar y y guapo. guapo. Eso es algo que nadie puede cuestionar, el hecho de que Leonardo da Vinci de verdad era una persona que se desenvolvía muy bien en muchísimas áreas de la vida, este, y que era reconocido en muchos campos, como muchísimos artistas de su época también lo eran. Este, pero bueno, vamos a hablar un poquito ahora sí sobre el arte. ¿Qué es lo que hace el arte de Leonardo da Vinci diferente a lo de, no sé, su maestro, etcétera, etcétera? Primero que nada, me gustaría comentar que una de las cosas que en mi opinión se me hace o sea, algo muy admirable de Leonardo da Vinci es que el hecho de que él supiera tantísimo sobre diferentes campos y áreas de la vida lo hacía hacer sus obras de arte con muchísima más intención que a lo mejor otras personas en su tiempo. Por ejemplo, el hecho de que él estuviera tan interesado en la botánica, que estudiara las plantas, que supiera que hay tantos tipos de plantas, que él supiera que hay diferentes tipos de, no sé, de iluminaciones, diferentes tipos de cosas, lo hacía que planeara sus pinturas eh, no solamente para copiar la naturaleza y su objetivo no era que fueran bonitas, sino que todo lo que tenía en sus composiciones era como que bien intencional y tenía una razón. Entonces, yo personalmente es algo que yo admiro mucho de los artistas, o sea, que hacen diferentes obras intencionalmente y no solamente porque están bonitas. ¿Sí? Mm. Eh, entonces, vamos a ver una obra de arte que tiene estas características, que en mi opinión es una de las más interesantes de Leonardo da Vinci, y también es la primera obra que se cree que fue hecha, que todavía sobrevive y que el artista terminó. ¿Sí? Esta pintura se llama La Anunciación, la podemos ver en el video, en el Museo de Uffizi, en Florencia. Entonces, si nos gusta describir un poquito lo que ves cuando ves esta pintura. Ok, esta pintura está un ángel aterrizando, está hincado con las manos como en la pose que es bendición, creo que significaba, Bendición, ¿no? ajá, La típica mano que tú ves que los santos traen siempre, ¿no? Que son como que el dedo índice y el anular levantados y los demás así como que un poco recogidos. Entonces está este ángel dándole la bendición a la que me imagino que es la Virgen María, porque tiene un halo y está pintada maternalmente, idealizada, como pues sabemos que se pintaban en el Renacimiento y en la Edad Media. ¿Qué más les digo? El ángel está sentado, está hincado sobre como que un jardín que tiene muchas plantas que no puedo verlo a detalle, pero por lo que me decías me imagino que se pueden ver claramente diferentes especies de plantas, ¿no? También atrás, a lo lejos, se ve con una muy buena perspectiva, o sea, más chiquito pues, y se nota la distancia, se ven unos árboles y los árboles se ven diferentes unos de otros, ¿no? Entonces me imagino que volviendo lo mismo a la botánica es porque él conocía diferentes especies de árboles y decidió, pues me imagino que hay intención, ¿no? Si él quería que esta pintura representara algo que pasó no sé, Israel, yo me imagino que siendo Leonardo da Vinci, él se hubiera documentado de cuáles son las plantas que hay en Israel y que hubiera puesto los árboles que correctamente estaban ahí, ¿no? Pero bueno, ya estoy adelantándome y no estoy describiendo. Y bueno, pues es simplemente del lado izquierdo está el ángel, viendo hacia el lado derecho, dando la bendición a la Virgen María, que está sentada al lado derecho, viendo de frente hacia nosotros, con su típica pose de deidad solemne,
sin mucha expresión y muy idealizada. Sí, y algo que a mí me parece un detalle muy interesante es la cantidad de capas, podemos decir, de, digamos, de cosas que podemos ver en la perspectiva que hace Leonardo da Vinci, que es algo muy típico del Renacimiento. Por ejemplo, podemos ver lo que está en primer plano, nos podemos hacer una ilusión del espacio, lo que está cerca de ti, lo que está más lejos, lo que está hasta allá, hasta el fondo. Y esta es una manera en que Leonardo da Vinci nos deja ver que aparte de crear su Virgen y su ángel, que pues es la historia de la Biblia, nos pone a estos personajes dentro de un ambiente, o sea, les da, digamos, una narrativa o una casa, un hogar donde están estas personas y nosotros podemos ver lo que está pasando atrás, lo que está, digamos, como si estuviera contando una historia, ¿sí? Y nosotros podemos imaginarnos a esas personas no en un ambiente fuera de contexto, sino como que en un ambiente de alguna manera real, en algún ambiente con profundidad, ¿sí? Sí, sí, al fondo, o sea, aparte de los árboles que yo describí, atrás de los árboles todavía se ven unas montañas, ¿no? Y incluso hay unas montañas que se ve que están más cerca que otras. Y hay que recordar que, pues, esto no existía en la Edad Media, ¿no? O sea, esta pintura en la Edad Media hubiera sido solamente el ángel y la Virgen, como Y que un fondo muy oscuro. planos, sin mucha perspectiva, bueno, más bien sin nada de perspectiva, exacto, como que con un fondo de que dorado o Dorado. negro o algo así súper básico, ¿no? Y esta es una de las más grandes, digamos, aportaciones de Leonardo da Vinci. El hecho de que él le hiciera como que combinara todos estos conocimientos que él tenía en diferentes campos para poder aplicarlos en el mundo del arte. Algo, algo también muy importante que me gustaría mencionar es de que Leonardo da Vinci estudió muchísimo las funciones del ojo humano. Se dio cuenta que el ojo humano puede diferenciar diferentes Diferenciar diferentes. puede diferenciar las, um, toda la gama, digamos, de percepciones diferentes, otra vez, Es difícil. que el ojo puede tener, ya sea la forma, el color, la iluminación, el movimiento, etcétera, etcétera. Y él, digamos, descubrió o aplicó lo que se llama la perspectiva óptica. ¿Sí? Eh, en el Renacimiento sabemos que diferentes artistas antes de él, un par de generaciones antes, había creado o redescubierto lo que es la perspectiva lineal, ¿sí? El hecho de que haya un punto en algún lugar de, digamos, de tu obra, donde todas las figuras como que convergen o como que todas las figuras apuntan que van como que esa dirección, lo que se llama como que el vanishing point, Punto de el fuga, ¿no? punto En de fuga, español. sí. Pero lo que Leonardo da Vinci descubrió fue una cosa diferente. Se dio cuenta que entre más lejos estén los objetos de ti, también como que se ven un poco más difuminados, ¿sí? Ujú. Y esto lo expresó en lo que se conoce como el sfumato. El sfumato es la técnica que usaba Leonardo da Vinci que nadie más en la historia de la humanidad ha logrado amaestrar de una manera tan clara como lo ha hecho él. Y la mayoría de sus obras se distinguen por esto. Esta obra que acabamos de ver no se nota mucho porque fue, como mencionamos, la primera obra que él hizo solo, pero por ejemplo, en esta otra que se llama, esta es la Virgen con el niño y Santana, que es, representa a María, la Virgen María, el niño Dios y la mamá de María, que es Santana. Podemos ver muchísimo esta cualidad, ¿verdad? Descríbeme un poquito lo que ves en esta pintura. Ok, sí, miren, pues digo, voy a tratar de concentrarme más en las partes técnicas, ¿no? Pues es simplemente María, como siempre, idealizada, el niño Jesús, ya no parecía un adulto chiquito como en la Edad Media, aquí sí parece un niño tierno, gordito, suavecito, con un cordero, y atrás la mamá de María, todas se ven con una pose muy maternal y idealizada. Y bueno, otra vez podemos ver perspectiva y aquí lo que me resalta es como que está como que lo que está en primer plano, pero como que están en una colina porque luego como que no se ve nada y luego hasta el fondo se ven unas montañas, pero que se ve que están como que muy, muy al fondo. Y pues es esto que decías, ¿no? Como que las montañas no se ven como que muy bien definidas y como que porque están chiquitas entiendes que están lejos, ¿no? Sino que también se ven más difuminadas, ¿no? Que eso, pues eso hace mucha lógica, ¿no? Porque cuando algo está muy lejos,
pues hay partículas en el aire, hay polvo, hay cosas que hacen que se vea más difuminado, ¿no? Todos hoy en día estamos acostumbrados a que si ves en una montaña, pues a veces sí se ve más claro, pero otros días se ve, algunos días ni siquiera le alcanzas a ver, ¿no? De tanto basura que hay en el aire, por lo menos aquí en Monterrey ahora nos toca mucho eso. Pero sí, digo, aquí se notan unas montañas muy lejos y hay capas de montañas, ¿no? O sea, hay unas que son más difuminadas y más difuminadas y más difuminadas y más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas. Y en mi opinión, esta es la contribución más grande que Leonardo da Vinci trajo al mundo del arte. O sea, no es que nadie nunca se hubiera dado cuenta de este fenómeno antes, simplemente Leonardo lo estudió de una manera tan profunda que nos hizo representaciones gráficas de lo que estaba estudiando. Entonces, prácticamente todas las pinturas que estaba haciendo, aparte de ser obras bonitas y decorativas, etcétera, etcétera, eran un estudio de esta ciencia de cómo el ojo humano tiene esta percepción de la distancia y del dónde empieza un objeto y termina otro y dónde se difuminan, digamos, los bordes entre una cosa y otra. Ya me parece algo súper genial, sobre todo. Sí, pues es como también en la carretera, ¿no? Vas en la carretera y cuando un carro viene lejos, así de noche, tú ves una sola luz. Y mientras se va acercando, tú ves una sola luz, hasta que llega un punto en el que ya estás suficientemente cerca que ya ves dos luces, ¿no? Entonces, pues digo, me imagino que Y, algo así, obviamente sin carros, pero algo así fue lo que estaba estudiando este Leonardo da Vinci, ¿no? y obviamente es algo bien fácil de ver con los ojos, pero una cosa es verlo, otra cosa es pintarlo. Y yo te digo porque sabiendo un poquito digamos, de las técnicas de óleo, etcétera, etcétera, es algo muy difícil, muy, muy difícil de hacer. ¿Sí? No, claro, yo creo que todo el mundo, o sea, pues lo puede entender, ¿no? O sea, te pueden poner a tu mamá enfrente y te dicen, a ver, dibuja la cara de tu mamá y no la vas a dibujar, a menos de que seas un artista con mucho talento, pero es bien difícil dibujar lo que estás viendo, ¿no? Sí. Este, pero bueno, otra cosa que a mí me parece muy interesante sobre Leonardo da Vinci y sobre su arte es el hecho de que a él se le atribuyó varias obras, pero en realidad las obras que son, digamos, más aceptadas que son de él, en realidad son menos de 20. ¿Me explico? El problema con Leonardo da Vinci es que él nunca firmaba sus obras. Entonces, tenía un taller donde él, desde que se fue a vivir a Milán, tenía diferentes pupilos, ¿dice así? Ujú. Pupilos, Sí, 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 dice así en diferentes español. ayudantes, y todo lo que se producía era como que del taller de Leonardo da Vinci. Entonces, se atribuía a Leonardo da Vinci. Pero en realidad no se sabe muchas veces qué tanto de ese trabajo sí era de Leonardo da Vinci y qué tanto era de sus estudiantes. Entonces, Oye, ¿se firmaba que salía del taller o simplemente se sabe que salieron del taller? O no sea, se firmaban las pinturas de Leonardo da Vinci y sus estudiantes y de muchos otros artistas de tiempo nunca se firmaban. pero ni Entonces, siquiera decían del taller de Da Vinci no, o atrás o algo, o sea, no, simplemente es conocimiento que Giorgio Vasari tenía de que esta pintura salió del taller de Leonardo da sí, Vinci. Y por esa razón decidimos atribuírsela a Leonardo da Vinci. exacto. Hay muchísimos, digamos, scholars, muchísima gente experta, digamos, en las pinturas de Leonardo da Vinci que todavía discuten si las pinturas sí son de Leonardo da Vinci, cómo es diferenciado entre la técnica de él y la técnica de sus estudiantes. Yo imagino, la verdad, que es un trabajo muy, muy difícil porque cuando uno pasa muchísimo tiempo artísticamente tratando de copiar a tu maestro, llega un punto en el que tu estilo ha de ser muy igual al de tu maestro, entonces por esto es muy difícil, yo me imagino, reconocer cuál obra, digamos, es del maestro, cuál es del alumno, pero hay personas que prácticamente se dedican a esto, a ser expertos en saber Leonardo da cuáles sí y Vinci. cuáles no, pero aún entre la gente, digamos, que conoce de este tema, aún entre todos estos scholars, muchas veces ni siquiera se pueden poner de acuerdo, ¿sí? Algo que a mí me ha ayudado para saber qué es lo que el consenso general sobre sus obras es Wikipedia, honestamente. En la página Wikipedia, si podemos, trabajos de Leonardo da Vinci, te va a aparecer una lista en diferentes idiomas de las pinturas y te va a decir qué tanto, digamos, es el nivel de aceptación que se cree que esta obra que se atribuye a Leonardo da Vinci de verdad sea Leonardo da Vinci. Me sorprendió mucho, por ejemplo, la versión en inglés, que tiene, muchas veces dice, está universalmente aceptado que esta obra es de Leonardo da Vinci. Significa que sí hay pruebas
congruentes de que sea de Leonardo da Vinci. Pero la mayoría dice generalmente aceptado. Entonces, la mayoría significa que generalmente la gente piensa que es de Leonardo da Vinci. Otras dicen tradicionalmente aceptado. O sea, que ni siquiera se sabe si sí o si no. Que los eruditos ni siquiera se logran poner de acuerdo, que algunos creen que sí, algunos creen que no. Y la verdad es de que, aparte de obras como la Última Cena, que pues prácticamente están pintadas como un mural en una pared y que la gente vio físicamente a Leonardo da Vinci hacerlo, es muy difícil y prácticamente imposible saber qué tanto del trabajo de Leonardo da Vinci sí es de él y qué tanto de los de sus estudiantes. ¿Sí? ¿Y la de la Mona Lisa qué es? ¿Es generalmente aceptada, universalmente aceptada? ¿En qué En estatus inglés la dice tenemos? widely accepted, ¿Eso o es sea, menos que generally o cómo está la no, jerarquía? es extraño. Que yo sepa, la Mona Lisa sí se le atribuye a él por el hecho de que cuando murió Leonardo da Vinci se la regaló a uno de a sus, a su pupilo, ¿sí? Ok. Entonces, por eso se atribuye a que fue de Leonardo da Vinci. Así que Pues sí, alguien te puede estaría asegurar, medio raro que le regales a tu pupilo algo que no hiciste tú, ¿no? Porque pues me imagino que el exacto. pupilo sí sabe quién la pintó, porque pues era su estudiante, ¿no? Entonces, Entonces, por esto es de que se cree, en realidad no hay ningún récord que te diga Leonardo da Vinci con su puño de su mano pintó la Mona Lisa y nadie le ayudó, eso no se sabe. ¿Sí? De ok. hecho, hay otra Mona Lisa que se llama la Mona Lisa de Ashworth, que se cree que puede haber sido de Leonardo da Vinci con colaboración con alguno de sus Hay estudiantes. tres Mona Lisas, ¿no? Alguna Sí, vez escribimos un artwork que había tres. hay tres. Es algo muy Este, interesante que la mayoría de la gente yo creo que no sabe. Yo no sabía, por lo menos. La otra Mona Lisa, que es la Mona Lisa del Prado, esa se sabe que no fue de Leonardo da Vinci, que ni siquiera tuvo él nada que ver, simplemente fue una copia que uno de sus estudiantes hizo. Eso sí se conoce que el plano Pero sí Leonardo da Vinci no lo hizo. salió, pero sí lo hizo dentro del estudio de Leonardo da Vinci. Se cree que puede ser dentro del estudio, Ah, porque todavía hay como que confusión con las fechas, etcétera, etcétera, ¿sí? qué mala Pero, onda ser tú uno de los estudiantes, porque me imagino que eran gente hiper talentosa y como que haces un chorro de pinturas y nadie sabe ni quién eres. Digo, probablemente los eruditos más hardcore sí saben quién son, pero pues no los mencionamos nosotros y tal vez ellos fueron los que hicieron la pintura y pues exacto, desaparecen de la historia. sí, es muy mala onda. Mira, te voy a mencionar los nombres de dos de estos artistas, para no dejarlos afuera, porque fueron personas muy importantes para sus generaciones. Los dos pupilos, digamos, más importantes de Leonardo da Vinci se llamaba Salai y el otro se llamaba Francesco Francesco Melzi. Estos dos artistas se conoce que fueron, digamos, los acompañantes más cercanos de Leonardo da Vinci, y no solamente como sus estudiantes, sino también como que sus compañeros de vida. Se sabe que después de que él prácticamente no sé si adoptó, no es la palabra correcta, los acogió bajo su ala, ellos pasaron prácticamente con Leonardo da Vinci hasta que falleció. Y Leonardo da Vinci pues los educó, les compartió todo lo que ellos sabían de arte. Muchas personas también rumoran que estos en realidad eran sus amantes, que no, que aparte de ser sus estudiantes también eran como que sus compañeros de Su vida. pequito. Entonces, eso no se sabe. Se sabe que cuando Leonardo da Vinci murió, ellos fueron los herederos de todo lo que él poseía, ya que Leonardo da Vinci pues no tuvo hijos. Entonces, estas dos personas fueron muy famosas durante su tiempo también, y continuaron a hacer mucho trabajo que en realidad sí se parece mucho al trabajo de Leonardo da Vinci porque fue su maestro, ¿sí? Pero a mí me parece esto que es un dato muy interesante, el hecho de que Leonardo da Vinci no firmaba sus obras, entonces pues prácticamente todas ellas se prestan para confusión de que la gente pueda debatir si fueron de él, si fueron en colaboración con algún otro artista, si a lo mejor, eh, no sé, después con el tiempo alguna obra que es atribuida a él, en realidad fue hecha por por alguna persona que copió o que por alguna persona que quiso hacerse listo y ahora te quiere vender un Leonardo da Vinci. Entonces es muy difícil saber cuál es original, un Leonardo da Vinci original y cuál no. Es el problema que siempre ha tenido. Y a mí se me hace algo un poquito interesante el hecho de que la mayoría de la gente no sepa este detalle, que ninguna pintura que alguien te venda, tienes tú totalmente la certeza que es una pintura de Leonardo da Vinci. ¿Sí? Ni siquiera los Y eruditos se creo que logran poner de acuerdo. ajá, y creo que sí podemos decir eso con seguridad, ¿no? Porque
sea, alguien podrá vender, ¿y qué tal si me venden la última cena? Pues no te la pueden vender, está pegado ahí a la pared, ¿no? A menos Sí, de que te lleves el pedazo de edificio a tu casa. sí, Aparte, pues según yo, la gran mayoría de las obras de Leonardo da Vinci nunca van a estar en venta, ¿no? O sea, son propiedades de Italia, por ejemplo, o de sí. diferentes países, ¿no? La única obra que es, digamos, propiedad Privada. privada es el de Cristo Mundi, no, Salvator Salvatore Mundi se Mundi. llama, y está vendida, entonces probablemente nunca nadie sea este, capaz de No, comprar una incluso obra de esa Leonardo da pintura Vinci. es una que está llena de drama, ¿no? Alrededor de ella, por esto mismo, de que hay gente que dice, oye, pues esa ni siquiera es de Leonardo da Vinci realmente, y pues, Pues ninguno es de Leonardo da Vinci, no sabemos cuáles sí son de Leonardo da Vinci, no se sabe. sí. Los eruditos te pueden decir qué piensan, pero ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Entonces a mí me parece un taller súper interesante saber de Leonardo da Vinci. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre por qué es tan famoso Leonardo da Vinci. Será, o sea, a mí algo, la razón por la cual yo empecé a tener curiosidad sobre esa pregunta es por el hecho de que nosotros hoy en día sabemos que él fue un genio, que hizo todos estos descubrimientos, hizo todos estos inventos, que era un arquitecto, que era un ingeniero, etcétera, etcétera. Pero eso lo sabemos hoy, nosotros. Eso no Mm. se sabía durante su tiempo. Se sabía, igual lo de arquitecto y lo de ingeniero, pues igual y sí. Pero todos estos avances científicos que le hizo de la anatomía, etcétera, etcétera, como te menciono, no fueron descubiertos, no fueron públicos hasta los 1800, ¿sí? Entonces, ¿a No, qué y se debe la también, fama de Leonardo da Vinci? sí, también cosas como dibujar un helicóptero, pues como que eso nunca te va a hacer famoso, pero luego ya que llegas a la época en la que sí se inventa el helicóptero y ves eso y dices, ah, cabrón, este güey dibujó un helicóptero hace 500 años, tiene que haber sido un genio, ¿no? Right. Pero si hoy en día yo dibujo un platillo volador con un diseño así especial y lo ves y dices, ah, ok, pues eso es fantasía, pero si luego termina siendo la realidad, entonces ya van a decir, ah, no, Manuel, el pinche ingeniero brutal. Ok, sí, puede ser una de las razones. Te voy a dar ahora sí mi opinión, ¿ok? Te voy a Ok. dar la opinión que yo tengo sobre por qué creo que Leonardo da Vinci es tan famoso. Y después, si se lo merece o no, pues ya vamos a ver, ¿no? Pero eh, yo creo que fue una serie de factores que añadidos hizo que Leonardo tenga la fama hoy que tiene, ¿no? En primer lugar, yo creo que fue mucho suerte, ¿ok? El hecho de que él tuviera la suerte de trabajar para Andrea del Verrocchio, que era, digamos, el pintor del tiempo del Renacimiento en Florencia más, digamos, prominente, más importante. Y digo suerte un poquito con miedo porque, sí es cierto, muchas personas a lo mejor pudieron haber tenido la oportunidad de trabajar con él, pero no No fueron tan tenían el talento, talentosas, entonces claro. pues igual y, Es un este, juego, ¿no? De cosas siempre. Hay un dicho que dicen como que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y sí. no es solo la oportunidad por sí sola, también tienes que estar listo para capitalizar en la oportunidad, ¿no? Sí, yo diría que digamos, el primer golpe de suerte de su vida fue haber trabajado bajo la supervisión de Andrea del Verrocchio, pero también el hecho de que durante toda su vida Leonardo da Vinci tuvo, digamos, contacto con personas poderosas que lo fueron patrocinando y que lo fueron como que ayudando a convertirse en el Leonardo da Vinci que hoy conocemos. Yo diría que el primer golpe de suerte es haber nacido en esa época y en ese lugar, ¿no? Porque o sea, el Renacimiento no surgió por Leonardo da Vinci, ¿no? Sino era como que una revolución intelectual que ya estaba sucediendo, que ya se estaba fraguando en esa zona, ¿no? Y Ujú. obviamente está rodeado de tanta gente inteligente y todos esos artistas termina estimulando tu pensamiento, ¿no? Y ya de eso pues parten todas las demás golpes de suerte, ¿no? Que haber conocido a Andrea del Verrocchio y también, Haber sido comisionado por Lorenzo de Medici, que era, por exacto, ejemplo, lo la que iba a decir. persona más, digamos, el equivalente del rey de esta República de Florencia. Era como ser Después, amigo de Carlos Slim aquí en México, ¿no? Como que, pues, si sí, ese güey te está patrocinando, pues ya es un parote, ¿no? Ya, o sea, ya lo armaste. y el hecho de que desde Florencia lo mandaron como embajador de Florencia a Milán para que fuera a pintar. También hizo muchos trabajos para el duque de Milán, no solamente como artista, sino como ingeniero y como arquitecto, etcétera, etcétera. Y después, eventualmente, por el rey de Francia, que era el rey Francis I. Entonces,
tuvo muchísimos golpes de suerte en el sentido que tuvo muchas conexiones muy buenas con personas poderosas. ¿Sí? Y que Este, yo podría decir, tal vez, Nayeli, o sea, él siendo alguien tan inteligente, probablemente supo moverse, o sea, también es como que habilidad social, ¿no? También seguramente, aparte de ser un pelado guapo y genio, me imagino que era alguien muy elocuente y muy inteligente a la hora de relacionarse, y luego se da cuenta de que, ese güey es el que tiene la lana, ese güey es el que tiene el pandero, vamos a hacernos amigos de ese vato. es lo que me lleva a mi siguiente punto. Yo creo que también dejemos muchísima la fama que él tenía a su personalidad. ¿Sí? Mm, El hecho de que Leonardo da Vinci, porque mira, siendo sinceros, hay muchas personas que fueron muy, muy buenas, muy talentosas, muy poderosas, que tuvieron contacto con las mejores personas de su tiempo, por ejemplo, Botticelli. Y exacto. Botticelli es no sé si es el artista mío favorito de este periodo, no sé, me gusta muchísimo su arte, su estilo, pero vivió una vida relativamente callada, relativamente en el anonimato, relativamente, digamos, normal, ¿sí? Pero Sí. Leonardo da Vinci era una persona excéntrica, era una persona que todo el mundo sabía reconocer, una persona que era, era muy curiosa, era muy vivaz, era muy amiguera, una persona buena onda, como lo escriben las Haz de áreas. cuenta que Leonardo da Vinci era alguien que era amigo de Steve Jobs, al mismo tiempo que de Bill Gates, al mismo tiempo que de Elon Musk, al mismo tiempo que de Amancio Ortega, o sea, como que él tenía contactos en personas poderosas de muchos lados, ¿no? Y también, por ejemplo, démonos cuenta que la mayoría de los artistas, por lo menos en la era moderna que conocemos, tienen esta característica. Son personas muy excéntricas, son personas como que con una personalidad muy grande. Y es casi el estereotipo ahora de los artistas, que esperamos una persona que se vista de una manera como que bien excéntrica, que tenga gustos bien raros, que O sea con, como que muy, o con muy acceso a intensa. recursos, ¿no? O con acceso Sí, a recursos, con un patrocinador con deep pockets, como dicen, o que tengan el dinero. Por ejemplo, Jeff Koons, creo que él trabajaba en Wall Street, o sea, él ya era alguien que tenía acceso a mucho dinero y pues eso obviamente le ayuda. y Leonardo da Vinci también era una persona que por su misma personalidad era tanto misterioso como escandaloso, ¿sí? Misterioso en el sentido de que era una persona que tenía su vida privada como que muy en secreto, era una persona, digamos, como que muy moderada en el sentido de que no le gustaba compartir muchísimo de su cabeza, era un tipo misterioso, sí, aparte de ser excéntrico, era bien misterioso. Entonces, esto se presta para que le atribuyamos muchísimas teorías, muchísimas conspiraciones. Mucha gente cree que Leonardo da Vinci, no sé, veía aliens, que después otros piensan de que, Que sabe dónde ¿sabes? estaba el Como Santo Grial, ¿no? Por el la Santo película. Grial, que tenía no sé qué pactos con el demonio, que no sé qué tanto. Todo esto Tal se vez sí, presta, tal vez sí. todo esto se presta cuando una persona tiene, digamos, esta personalidad medio misteriosa Sí. y esto contribuye, en mi opinión, muchísimo a la fama que tiene, ¿sí? No Eso, porque sea eso, necesariamente verdad, pero, eso ¿sí? precisamente también, obviamente, digo, yo siempre termino hablando de él, pero yo creo que las personas que ya han visto varios capítulos del podcast tienen claro que lo admiro mucho. Pero esto es algo que también pasa, por ejemplo, con Elon Musk. O sea, hay gente que legítimamente piensa que él es un alien, ¿no? De tan inteligente y tantas cosas que está haciendo, piensan que es un alien disfrazado de humano. Y obviamente todos los que escuchamos eso es como que jiji, jajaja, qué chistoso, no sé qué, pero hay gente que sí piensa eso, ¿no? Y digo, Exacto. I mean, could be, puede ser, quién sabe, ¿no? Difícil Este, de creer, pero pues, ¿cómo lo vas a negar? y el tipo de personalidad que tiene se presta muchísimo para que la gente pueda hacer teorías, pueda hacer conspiraciones, pueda hacer Leonardo da Vinci como la figura central de una novela, ¿sí? Como el Código da Vinci, es Es, un personaje perfecto, ¿sí? es como Salvador Dalí, ¿no? Que Sí. obviamente Salvador Dalí era un buen pintor y hizo cosas muy diferentes, pero también mucho fue su marketing, ¿no? Tal vez Dalí era muy bueno en marketing. Este, y también, aparte de ser misteriosa, era una persona escandalosa, en el sentido de que él vivía su homosexualidad abiertamente y durante ese tiempo en el Renacimiento, sobre todo en Italia, la homosexualidad no era aceptada, era prácticamente considerada un pecado. Pero Y el hecho de que qué raro que siendo eso público, la iglesia como quiera le comisionaba tantas obras, ¿no? O sea, me imagino que sí, eso era un testamento a su increíble talento, ¿no? Como que pues no tenían a quién y más. ser amigos de las personas correctas, seguramente hace que la gente mire para otro lado. Claro, pues Eso sí, es se algo sordean, ¿no? Se muy hacen de la sabido. vista gorda. Y no era el único artista, no era el único artista que era homosexual. Se sabe que también, por ejemplo, Miguel Ángel
era una persona con este tipo de preferencias. La diferencia es que Leonardo da Vinci era una persona como que no le pedía excusas a nadie, no le pedía perdón a nadie, no le pedía permiso a nadie. Estaba en otro Él nivel. era otro nivel. Vivía su Otras vida reglas se como se le aplicaban para antojaba, él, ¿no? pero sí, yo diría de ciertamente de una manera medio prudente, porque igual se sabe que se metió en problemas por esto, pero nunca tuvo pues consecuencias mayores. Entonces, y sabes que yo creo que su sexualidad es una de las razones por las que es tan famoso. Yo sé que es algo que suena bien raro, porque ahorita pues la gente acepta todo, pero muchas personas a través de la historia como que se han obsesionado con las preferencias sexuales de diferentes artistas, entre ellos Leonardo da Vinci. Una de estas personas era Freud. Freud, sabes, el padre de la psicología Sí, moderna, como Sigmund muchos Freud, que él consideran. estaba bien loco, ¿no? Que él de cierta, digo, obviamente era un genio, pero creo que Freud tenía unas ideas de algo así Eh, como que Freud, todos los humanos, como que toda la psicología se centra en el sexo, ¿no? Según Freud. en el sexo y en los traumas infantiles, etcétera, etcétera. Entonces, Freud tenía como que opiniones muy fuertes sobre Leonardo da Vinci y tiene diferentes escritos y material didáctico sobre esto. Y también este tipo de escándalos, digamos, que sucede, trajo como que mucha popularidad al nombre de Leonardo da Vinci durante el siglo pasado, y que yo creo que en realidad es una de las razones por las cuales muchísima gente en los últimos siglos sabe quién es Leonardo da Vinci, también por este detalle que en mi opinión es como que tan o sea, el hecho, no sé, de Sí, todas las como que razones de ser famosas, creo que no su sexualidad deberías, es la última. sí, exacto. Creo que no Este, deberías nunca de, pues, o sea, no debería ser ni siquiera tema de conversación, no, era gay, pues bueno, pues le gustaba el color rojo, le gustaba el color azul, pues bueno, está bien, le iba a los Rayados, perfecto, le iba a que le los guste lo que Tigres, quiera. exacto, ¿no? Sí. Entonces, en mi opinión personal, su orientación sexual sí es una de las razones por las cuales su fama ha crecido muchísimo en los últimos siglos. Este, y también otra de las razones es la pintura Mona Lisa. ¿Sí? No hay nadie en el mundo Que que no lo no conozca. sepa cuál es la pintura de la Mona Lisa. Y la ¿Sí? última cena, yo digo que está más o Mm, menos ahí a la par en el estatus, yo diría. O bueno, tal vez mm, estoy sesgado porque nací en una familia católica y tal vez gente que no nació en cunas católicas tal vez no conozca tanto la pintura de la última cena, entonces no sé. Bueno, puede ser una de las razones, pero la razón que yo creo es porque la Mona Lisa en realidad ni siquiera era tan famosa hasta 1911 cuando se la robaron, que fue el robo de la Mona Lisa ha sido, digamos, el robo del arte más grande de la historia de la humanidad, más famoso por lo menos o más conocido, y más impactante, digamos, los últimos siglos. Entonces, obviamente, eventos como estos, escándalos como estos, pues traen muchísima más fama al artista, ¿sí? Entonces, Sí, mi opinión personal es de que no es que Leonardo da Vinci no se merezca la fama que tiene, porque sí fue un artista muy, muy inteligente, muy intencional, es la palabra que quiero usar, pero mucha de la fama, y no sé hasta qué cierto punto, pero mucha de la fama que hoy tiene se debe a otros hechos que no tienen nada que ver con su talento como artista, ¿sí? sí, Eso sí. no es necesariamente una cosa negativa, porque Ajá. él, pues, en mi opinión, vale esta fama, pero pues se me hace como que de repente medio injusto que la fama que tenga la tenga por cosas que ni siquiera tienen nada que ver. Sí, Este, o sea, de cierta forma lo que estamos diciendo, bueno, lo que estás diciendo, a ver si lo puedo sintetizar bien, es que, digamos, Leonardo da Vinci tiene una fama desproporcionalmente grande en cuanto al arte por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci tal vez no era mejor o tal vez no mucho mejor que Botticelli, sin embargo es infinitamente más famoso, ¿no? exacto. Yo me imagino que si tú le preguntas al todo el mundo quién es Leonardo da Vinci, todos te van a decir que sí saben quién es, y si preguntas quién es Botticelli, pues mucha gente sí, porque también era muy famoso, pero no está ni cerca del estatus de Mm, Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, hablando del arte, lo que tú estás diciendo es, sí se merece, digamos, el estatus de ser alguien legendario, porque sí lo era en cuanto a técnica, pero está un poquito inflado por lo que lo rodea. exacto. Y así como darle, en mi opinión personal, humilde opinión, el título del mejor artista del mundo, bueno, pues ya eso es otro rollo, igual y no. Hubieron muchísimos muy buenos que surgieron antes o después. Que era un genio, sí. No creo que haya personas que se puedan como que
Es que es fácilmente muy, comparar a él, creo pero que es, específicamente como artista, no creo que se pueda juzgar diciendo que él fue el mejor, porque hubieron muchísimos. es muy Simplemente difícil. su fama ha crecido muchísimo por todos estos otros aspectos, y golpes de suerte y cosas juntas que igual los otros artistas no tuvieron, ¿sí? Sí, exacto. O sea, como que, o sea, decir, este es el mejor artista del mundo, este es el mejor músico del mundo, este es el mejor jugador de fútbol del mundo, como que, I mean, está muy difícil, ¿no? Como que justificar esas cosas, ¿no? Y en el fútbol, pues, ok, en los deportes en general, tal vez, ok, pues puedes decir datos, pero incluso eso como que, ok, ¿y quién tenía mejor equipo, no? Tal vez el director técnico era malo, no sé qué, no sé qué. O sea, si incluso en cosas como el fútbol, que hay datos duros, es difícil definirlo, en cosas artísticas como la música y la pintura, creo que es, o sea, es incluso tonto hablar de el mejor, ¿no? Sí, y por ejemplo, podemos decir, bueno, es que Leonardo da Vinci igual y no hizo tantas pinturas. Hubieron otros artistas que hicieron muchísimo más, contemporáneos, que tuvieron, no sé, cientos y cientos de pinturas, cuando Leonardo da Vinci en realidad tuvo, no sé, 20. Este, hay muchas maneras en que podríamos medir, pero como tú dices, yo también creo que no vale la pena. Simplemente el valor, en mi opinión, que tiene Leonardo da Vinci es que aparte de ser artista, fue tantísimo más. ¿Sí? Por sí mismo, ya haber pintado, no sé, la Última Cena, la Mona Lisa, la Virgen de las Rocas, ya, en mi opinión, eso sería suficiente como para que fuera un muy buen artista, pero de eso a darle el título de mejor, pues igual y no. Igual y nadie se lo daría si no hubiera sido todo lo que más, todo demás que fue. ¿Sí? Fue el que escondió el Santo Grial. Se crean, eso no Okay. pasó, ¿eh? O bueno, no pasó según Giorgio Vasari, por lo menos. Giorgio Vasari, no. Vasari. Sí, de hecho tenemos otro video que hemos hecho también que habla exactamente sobre este tema La película, ¿no? sí, de la película y del libro de Código Vinci. Si Ujú. los que estén interesados pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube, para que vean lo que opinamos nosotros. Sí, está interesante el video, ¿no? Porque la película, pues como ciencia ficción, ¿no? A veces tiene cosas que son verdad, a veces tiene cosas que son mentiras, y si no conoces la historia de Leonardo da Vinci, pues te puedes perder entre qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, y la realidad es que la gran mayoría de lo de la película es mentira, ¿no? Pero pues está divertida por lo menos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es mi opinión sobre Leonardo da Vinci. Se me haría interesante escuchar qué es lo que piensan todas las personas en nuestro público sobre Leonardo da Vinci. ¿Creen que sí es el mejor artista del mundo y por qué? ¿Creen que igual y no? ¿Igual crees que es pura propaganda? ¿Y por qué? Me gustaría escuchar qué es lo que piensan los Exacto. demás. Y también, si no creen que es Leonardo da Vinci el mejor pintor del mundo, ¿quién sí? Y digo, aquí ya dijimos, ¿no? Que como que es tonto Subjetivo. decir, es exacto, subjetivo decir quién es el mejor del mundo, ¿no? Pero pues por lo menos para cotorrear, para divertirnos un poco, O estaría pues para que nos interesante den su ver. opinión. Exacto. O por lo menos nos digan cuál es, en su opinión personal, cuál es el mejor pintor del mundo, ¿no? Yo para mí tal vez diría, tengo que pensarlo, pero tal vez Monet. Me gusta mucho lo de Monet y yo sé que tal vez estoy siendo muy básico porque es ¿Ok? alguien muy popular, pero así de bote pronto tal vez diría que es Monet y tú pues decías que era probablemente Botticelli, ¿no? Bueno, no diría que es el mejor pintor del mundo. A mí personalmente me gusta mucho, aprecio muchísimo su trabajo, desde mi punto de vista, ¿cómo se dice? Biased. Ya estoy, o sea, a mí me gusta su trabajo, entonces no soy objetiva con mi juicio de decir que Sí, él es el mejor pintor del mundo. digo, ¿Sí? yo no, para aclarar un poco, yo no diría que Monet es el mejor del mundo, tal vez diría que es uno de mis favoritos o mi favorito, pero creo que si me Sí. fuera a ir como que el mejor, sí me iría por algo así más estilo romanticismo o alguno de los que tienen una técnica así, por ejemplo, La joven de la perla, yo creo que ese artista también Ok. tenía una técnica Vermeer. brutal, ¿no? O el que hizo, ¿cómo se llama? El retrato de Arnolfini también, creo que está ahí como Van que en ese Eyck. estatus, Ujú. exacto. Algo así creo que yo sí me atrevería a meterle lana a decir que es el mejor del mundo. Los Ok. impresionistas son más como que bonito o buenos artistas por sus ideas, pero el mejor en cuanto a técnica, creo que sí, Ok. pues alguien del Renacimiento Podríamos probablemente. hacer, podríamos hacer algún capítulo en el futuro, un episodio de podcast, ¿Sabes qué para deberíamos de compartir hacer? opiniones. Un torneo ahí en Instagram Stories, como que poner a competir de que a ver quién es el ¿Quién que les la gente gusta? escoge como el mejor y Mejor. aclarar como que no se trata de quién es el que más te gusta, porque si trata de quién es el que más te gusta va a ganar Van Gogh, ya sabemos.
Sí. Es el más popular por mucho, ¿no? Sino, ¿quién crees que es el más talentoso en la historia? Estaría interesante hacer Sí, esa dinámica. podríamos hacer eso. Pero bueno, no sé si tengas algo más que agregar. A mí me gustaría dejarlo aquí, y para Eh, escuchar las opiniones que nuestros sí, pues no, nada, amigos tengan. simplemente me encantaría ver las opiniones de los demás, porque creo que es un tema que casi todos podemos opinar algo y eso siempre es atractivo. Y pues nada, de nuevo, muchas gracias por escuchar otro capítulo del podcast de arte. Les agradecemos mucho todos los comentarios, todas las personas que participan y nos mandan mensajes. Siempre estamos abiertos a sugerencias y a áreas de oportunidad que ustedes puedan sugerir. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.